Ahora sí, Karen, bienvenida a Muchas este gracias. primer episodio de Variedades Auditivas. Vamos a presentar tu sección. Cuéntanos por qué sería importante hablar de la maternidad. Digo, parece muy obvio, pero Sí, y fíjate que parece muy obvio, pero realmente hasta que lo vives lo entiendes. Y sobre todo porque la maternidad, a pesar del año en el que estamos, sigue siendo un tabú. ujú, O sea, bueno, yo empecé a expresarme de la maternidad viendo que otras mujeres realmente tuvieron el valor de hacerlo, ¿no? Porque realmente cuando te expresas con cualquiera o que no está dispuesto a escucharte, te sientes mala madre, te sientes mala mujer y realmente nadie entiende lo que estás pasando, ¿no? Y digo, la maternidad empieza desde que tú quedas embarazada, el proceso del embarazo, que es un proceso bastante difícil, porque pues realmente tu mente, tu cuerpo empieza a presentar muchísimos cambios, entonces también así como está surgiendo una nueva vida dentro de ti, está también surgiendo una nueva vida como madre, entonces el embarazo es difícil, ¿no? ujú. El momento del parto, en el momento del parto te lo pintan como el momento más hermoso de tu vida, y digo, a mí me pasó así realmente, me decían, va a ser el momento más maravilloso que vas a vivir, ¿no? Y realmente no fue así, fue una experiencia traumática porque viví lo que es la violencia obstetra. Entonces, realmente, un momento que esperabas que fuera mágico termina siendo algo traumático y algo que dices, no, ya no quiero, ¿no? O sea, el hecho de cómo te tratan los médicos y todo, de ser un momento que tú deseabas tanto, deseas que termine ya, ¿no? Ujú. Y luego el momento en el que tienes a tu hijo y toda la atención es hacia él. Y digo, no está mal, ¿no? Porque digo, es una emoción de que hay un nuevo ser, Claro. pero la madre pasa a un segundo plano en el embarazo, sí. La mamá es cómo estás, cómo te sientes, ya, pero en cuanto llega el bebé, pasas a segunda Desaparece. opción, ¿no? Entonces es, y el bebé, y cómo es el bebé, y qué tiene el bebé, y todo es el bebé, y toda es la responsabilidad hacia la mamá, ¿no? Sin realmente preguntarte, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en ese proceso, no? Y después del parto, el ver tu cuerpo y decir, es que esta no soy yo, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a mi viejo yo? También decirle adiós a tu viejo yo, créanme que es un duelo muy difícil. ¿Cómo es esa transición de cambiar o cómo fue esa transición para ti de identificarte de otra manera, por decirlo así? Pues simplemente ya el verme al espejo y ver, tengo estrías, me quedó una cicatriz enorme, subí de peso. Entonces, desde esa parte física sientes que ya no eres tú, ¿no? O sea, de recordar cómo era anteriormente mi cuerpo, esas pequeñas cicatrices o cambios, de verdad que causan mucha vulnerabilidad en ti, o sea, demasiada. Ujú. Entonces, dices, es que no, no soy yo, ¿no? O sea, pero sí, realmente sigue siendo tú, Ujú. pero en tu nuevo papel de madre. Entonces, y hablemos también de algo muy importante, la depresión postparto es algo horrible y te puedo decir así cierta que yo lo viví en un 100%. Cuéntanos. Es decir, o sea, tienes un pequeñito y ¿qué hago? Y a veces no sentía la conexión con mi hijo, ¿no? A pesar de que lo amamanté desde el primer momento en el que estuve con él, no sentía que hubiera una conexión y no porque no lo amara, Ujú. sino que realmente no entiendo cómo es que se da ese cambio de que tú deseas tanto estar con tu hijo y hay momentos en los que dices, quiero estar sola, por favor no me moleste, no puedo con esto. Entonces, realmente nunca nos preparan para ser madres, ¿no? O sea, de niñas nos dan el primer juguete que es un enuco y vas a ser mamá, pero realmente no se muestra el cómo va a ser tu maternidad, está demasiado romantizada de que, ay, te vas a casar y vas a llevar un hogar y vas a ser muy feliz con tus hijos, cuando realmente no sabes todo lo que está por venir, ¿no? Y o sea, yo por eso siempre lo voy a decir, tenga un hijo, no, la maternidad tiene que ser deseada y a veces aunque sea deseada, no tienes momentos a veces de felicidad, son momentos de frustración, de enojo, de cansancio en donde dices, por favor, necesito que alguien me escuche, necesito estar sola, necesito tiempo para mí, porque ya en cuanto eres madre, o sea, tu papel de madre tiene que ser de un 100% y tienes que ser Dejas ama de de ser tú casa, ajá, también. entonces dejas de ser tú y es un proceso de verdad muy difícil, muy, muy difícil. Ok. Y entonces en esta sección, yo no sé, tú como veas, que podamos invitar a otras mujeres a que también nos vayan contando cómo es este proceso de su maternidad, que nos pongan en las redes,
comentarios, preguntas, sus propias experiencias, y justamente vengamos a comentar esta parte de la maternidad, porque sí es cierto, es muy idealizada. El papel que deseamos es, eh, no se habla mucho de ello y se construye un discurso desde arriba, ¿no? Exactamente. Como es, tiene que ser solo de esta manera y así es. Y al final, no sé, cuesta mucho trabajo identificar o conocer precisamente el papel desde ustedes, ¿no? Desde nosotros, exactamente, y sobre todo porque es algo que siempre van a juzgar. Creo que no va a haber mujer en este planeta que no juzguen por la manera de llevar su maternidad. Una quizá de manera más libre, otras de manera más conservadora, pero siempre vas a ser juzgada en la manera en la que crías a tus hijos, en la manera en la que te desenvuelves, o sea, realmente siempre vas a estar bajo la lupa, ¿no? Y es donde dice uno, bueno, ¿y el padre qué, no? O sea, a mí me están dejando la responsabilidad de que tienes que hacerlo tú todo, ¿no? O sea, si tienes que, por ejemplo, amamantar, obviamente pues una mujer, ¿no? Por el proceso biológico. Pero en otras cosas donde los hombres también pueden y tienen que ejercer su paternidad, porque no es de que te haya tocado un hombre bueno y todos ellos ponen así, que no pedestal, no, muchos hombres. Cuando dices, no, es lo que le toca. Es lo que te toca, es tu paternidad responsable. O sea, no me estás haciendo a mí ningún favor, ni le estás haciendo ningún favor a tu hijo, simplemente estás haciendo lo que te compete. Pero las mujeres a veces, pues sí, nos llenamos de más carga, ¿no? Porque decimos, bueno, es que este es mi papel es ser mamá y mi papel es ser ama de casa y tú únicamente te vas a dedicar a trabajar. Entonces, por eso es que las mujeres a veces quizás nos llenamos de mucha frustración, porque simplemente académicamente a veces, ¿con quién vas a dejar al niño? Y así porque lo vas a dejar, ¿no? O sea, si tú quieres seguirte desarrollando, es que el niño necesita tiempo, es que para eso tú tuviste tu tiempo, o sea, te limitan a decir, ya eres mamá y ya no puedes hacer más ya cosas, ¿no? De serlo. Igual cuando profesionalmente, ¿no? Y hasta laboralmente en los trabajos, es que eres mamá, así como que híjole, es que no puedo, no te puedo dar esa oportunidad. Entonces, sí se ve limitada para muchas mujeres que puedan llevar una maternidad sana. Cuando simplemente a veces consta de, pues, derechos, de apoyo. Ok. Y en la otra parte, la última parte, como para ir concluyendo esta primera etapa o este primer episodio de esta sección tuya, ¿cómo fue el proceso desde que supiste que estabas embarazada hasta que tienes al niño en esta transición del volver a ser tú, o sea, del dejar de ser tú, vaya, perdón? Pues sí, fue un proceso difícil. Ahora sí que cuando yo me doy cuenta de que estoy embarazada, fue una montaña así, ¿no? De decir, estoy feliz, pero a la vez tengo miedo y estoy enojada y estoy triste y no estaba preparada, pero sí deseo tenerte, ¿no? Y voy a dar lo mejor de mí. En el embarazo igual, ¿no? El proceso del parto creo que sí fue una parte que hasta te puedo decir a la fecha me cuesta un trabajo, me cuesta mucho trabajo superar, porque fue un proceso muy traumático. O sea, a veces estoy dormida y digo, ay, no, o sea, no sé por qué se me quedó tan grabado ese momento, quizá por toda la violencia que sufrí, claro, y el trauma, pero digo, ya después, ya cuando empiezas a hablar con otras personas, como yo he hecho contigo, y con otras amigas que también son mamás, pues llegamos a la conclusión de que finalmente todo es un proceso, ¿no? Y que si vamos todas de la mano y recibimos el apoyo que necesitamos, todo puede ser más llevadero. Digo, ahorita mi hijo ya está por cumplir 3 años, ¿no? Entonces te puedo decir que ahorita sí ya es así como tomarte un respiro y decir, ya está pasando un poquito el proceso más difícil, en el proceso en el que tengo que estar al 100% contigo. No quiero decir que después no, pero ahorita eres totalmente dependiente de mí. Claro. Entonces, ya ahorita que empieza a ser un poquito más independiente y a hacer sus cosas por sí sola, digo, bueno, ahí vamos, me siento un poquito más tranquila. Siento que ya en algún momento tengo que superar muchas cosas, que hablarlas, porque esa es la clave, ¿no? El hablar y el saber escuchar sin juzgar a una mamá cuando de verdad dice, no puedo, estoy muy cansada, estoy irritable, estoy de malas. O sea, no es que en ese momento esté de malas con todos, ¿no? A veces es hasta contigo misma porque dices, no puede ser que por una tontería, que a lo mejor a veces lo vemos así, yo esté haciendo pues tanto berrinche, tanto pancho, como le dicen finalmente, ¿no? Y hay un momento en el que respiras y dices, bueno, tengo que seguir y esto. Pero igual esa parte también
poder ustedes mismas expresarlo, ¿no? Porque ese es Exactamente, el eje central de esto. Creo que muchas veces ni siquiera expresan. No exacto, sé, lo veo yo transfiriendo un poquito con cómo era mi mamá, todo lo que había vivido ella y que de repente nunca lo decía hasta pasaron muchísimos años, ¿no? Poderlo exactamente, expresar, creo que este sería un muy buen espacio para que eso sucediera, ¿no? exactamente. Sí, o sea, que realmente se exprese lo que realmente se vive como sociedad, como mujeres, como madres. Porque sí, esa sería la gran pregunta, ¿cómo fue la maternidad de nuestras madres, de nuestras abuelas y de todas nuestras generaciones pasadas para poder entender por qué todavía a la fecha sigue siendo un tabú, por qué la maternidad está llena también de mucho machismo? Perfecto. Pues ahí está, perfecto. Pues ahí está la invitación para que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y obviamente también sus experiencias y que podamos platicarlas. Si quieren venir también a expresarlas, también vamos a estar aquí para hacerlo. Y bueno, pues muchas gracias, No, pues muchas Karen, y pues gracias a ti. bienvenida a Variedades Auditivas. Muchísimas gracias. Gracias.